cosas electrónicas a uno lo... Fíjense que los equipos que no han expuesto en este bloque han hecho una infografía, ¿cierto? Y esos mismos equipos que van a hacer la infografía, la próxima semana les voy a decir para que el tema, para que vayan a hacer, me van a hacer un video de un tema de inmunología, ¿ok? Pero en la próxima clase les digo cómo va a ser el video, cuánto tiempo y a través de qué plataforma. El hecho es que ustedes tengan más oportunidad de tener una mejor nota. ¿Ya compartieron la...? ¿No? Ahí se ve. Sí, profe. Sí, sí se ve. Ah, bueno. Entonces, si quieren, escojan uno por voluntad propia, la defiende o yo lo escojo. ¿Lo escojo yo? Entonces, Esteban Cárdenas, por favor, te escuchamos. Listo, profe. Vale. Entonces, bueno, Activa la cámara, Esteban. ¿Tengo que activar la cámara? Sí. Listo, profe, entonces ya la activo. Gracias, pues. Si el resto puede ver en la pantalla la infografía, ¿sí? Pero, Sí. ¿la puede acercar un poquito más, profe? ¿Cómo? ¿Las puede acercar un poquito más? Ahí. Bueno, entonces nosotros hicimos la infografía con respecto a las funciones de las células dendríticas. En este caso vemos acá que poseen, pues, morfológicamente, poseen proyecciones membranosas, se encuentran en la mayoría de los tejidos y ayudan, pues, con los órganos linfáticos. La mayoría de ellas surgen y son precursores de la membrana ósea. Entonces, de la médula ósea, perdón. Entonces, bueno, acá vemos los tipos. Vamos a ver dos tipos que, pues, están las DC clásicas y también vamos a tener los que serían las DC plasmocitoides. Entonces, en este caso, pues vamos a ver que las DC clásicas capturan antígenos tisulares y migran a los ganglios linfáticos de drenaje. Pues de estas que se puede decir que no producen células citocinas, no producen citocinas, perdón, presentan antígenos propios a los linfocitos T autocorrectivos y generan linfocitos T reguladores. Con respecto a las DC plasmocitoides, son poco fagocíticas, no toman muestras de antígenos ambientales, secretan grandes cantidades de interferones tipo 1. En respuesta a las infecciones virales, representan antígenos a los linfocitos T específicos frente a los virus. Entonces, las funciones, aquí más abajito vamos a ver las funciones de general de las células dendríticas, pues las cuales podemos ver que las células dendríticas, bueno, vamos a empezar a leer las funciones. Las células dendríticas activan y representan grandes cantidades de moléculas de MHC con péptidos unidos, así como coestimuladores necesarios para activar al linfocito T. Otra función es que algunas de las células dendríticas especializadas tienen la capacidad de ingerir células infectadas por virus, fragmentos celulares o llevar las proteínas virídicas al citosol, permitiendo que sean presentadas a los linfocitos TCD8. Más este proceso se llama, se representa cruzada o cebado cruzado.
Bueno, otra función de las células dendríticas sería, pues, las células dendríticas migran desde los epitelios a los tejidos a través de los vasos linfáticos, representa referentemente a las zonas del linfocito T, de los ganglios linfáticos y los linfocitos T vírgenes. También migran desde la circulación a las mismas regiones de los ganglios linfáticos. Las células dendríticas residen en los ganglios linfáticos y el vaso, pueden pues, capturar antígenos de transmisión linfática y hemática respectivamente, y los productos microbianos pueden inducirse a madurar. También que las células dendríticas se localizan estratégicamente en lugares frecuentes de entrada de microbios, antígenos extraños en el epitelio y tejidos que pueden estar colonizados por microbios. Por ejemplo, en los conductos de las células fibroblásticas, las células dendríticas extraen los antígenos de la masa celular baja, otros antígenos del seno subcorticular son captados por los macrófagos y células dendríticas que llevan por antígenos a la corteza, y las células dendríticas residen en los ganglios linfáticos, capturan antígenos de transmisión linfática. Bueno, listo. Pues sí, las células dendríticas tienen una función y un papel bien preponderante en toda la respuesta inmunológica de un ser humano, porque pues son básicamente las células preferiblemente presentadoras de antígenos, y están bien especializadas para cada uno de los microorganismos, ¿no? Evidentemente pues van a expresar una gran cantidad de moléculas de histocompatibilidad en su membrana, justamente por esa característica de presentar antígenos, ¿cierto? Y pues sí, evidentemente ellas van a tener un tránsito bien importante hacia el ganglio linfático, que es donde están los linfocitos T, ya sea vírgenes o cooperadores o CD8, CD4, justamente para poder activarlo y generar una respuesta inmunológica. Muy bien, Esteban. Vale. Entonces vamos ¿Ya está preparado el otro equipo para el seminario? Yo creo que sí. Bueno, entonces ya lo pueden presentar. Listo. Ya presentó. Se presentan, por favor, cada vez que vayan a... Muy buenas. ¿Ya? Ok. Bueno, buenos días. Muy buenos días a todos, compañeros y Días. profesor. En el día de hoy tenemos el gusto de traerles este tema sobre el desarrollo del linfocito y el reordenamiento del gen receptor para el antígeno. Quienes van a exponer este tema van a ser Pilar Pedro Llerena, Elevi Gustavo Pinzón Cardoso, Daniela Cristina Forero Ortega, María Camila Quimbaya Núñez, Luis Andrés Ascaño Carvajalino, Santiago Andrés Ayala Hernández y quien les habla, Estefany Roque Ramírez. Comenzamos. Siguiente. Bueno, entonces, como introducción, vamos a ver que los linfocitos tienen una gran variedad de receptores que van a permitir reconocer también una gran variedad de antígenos. Y esta diversidad es generada a partir de unas células precursoras que no van a expresar receptores para antígenos y que no reconocen o responden a estos mismos antígenos. Este proceso del paso de progenitores de linfocitos a linfocitos maduros se va a conocer como maduración o desarrollo del linfocito. ¿En qué consiste? La maduración del linfocito va a empezar con unas señales que van a provenir de los receptores de la superficie celular y que va a tener dos funciones. Una es que van a promover la proliferación de los progenitores y otra es que van a iniciar el reordenamiento de los genes del receptor específico para el antígeno, y que esto se va a explicar durante la exposición. Siguiente, por favor.
Siguiente, por favor. Ok, bueno. Entonces, vamos a ver en la imagen, ¿cierto? El desarrollo de un linfocito, en el libro hablaban específicamente del linfocito B, pero en cuanto al linfocitos T, el mapa o los pasos son muy similares, por lo que explicar este esquema será explicarlo para las dos líneas, tanto B como T. Entonces, vamos a ver que a partir de una célula troncal bastante sencillita, va a ir progresando por medio de varios eventos que van a ir formando como producto final un linfocito maduro. He anexado aquí a la Cenicienta porque podemos ver que la Cenicienta al principio tiene un vestuario bastante simple y sencillo y luego de una transformación se ha vuelto una princesa. Podemos decir que pasa algo muy parecido con la maduración de los linfocitos. Cuando ya es un linfocito maduro, vamos a decir que ya tiene como, viene con todos los juguetes, por decirlo así. Entonces, observamos acá que de una célula troncal hasta un prolinfocito van a suceder unos eventos que son específicos. Vamos a ver que se va a dar primero el compromiso de las células progenitoras que estarán en la línea de los linfocitos B o si van a estar en la línea de los linfocitos T. También se va a dar la proliferación de las células progenitoras y las células comprometidas que aún están inmaduras porque se encuentran en una etapa temprana de desarrollo y esto va a proporcionar después una reserva de células para poder producir los linfocitos que sean útiles. Y también vamos a ver el ordenamiento secuencial y ordenado de los genes para el antígeno y la expresión de los receptores proteínicos para el antígeno, que obviamente vamos a explicarlos durante la exposición. Luego vamos a ver que de paso de prolinfocito a prelinfocito también van a ocurrir otro evento. Aquí lo que se va a ver es la selección para conservar aquellas células que fueron capaces de generar un receptor para antígeno de forma correcta y se van a eliminar las que no fueron capaces de generar este receptor de forma correcta porque no me va a servir y lo que me va a hacer es alterar esta maduración del linfocito. Por último, vamos a ver que se va a dar entonces una diferenciación de los linfocitos B y T en sus subpoblaciones con muchas funciones y fenotipos maduros bastante específicos y esto va a tener un gran repertorio. También otra cosa que cabe resaltar aquí, que se puede ver en la imagen, es que durante este proceso de maduración de célula troncal hasta el linfocito inmaduro se va a dar en unos órganos generadores que son la médula ósea y el timo. Si hablamos de linfocitos T en el timo y las B en la médula ósea. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Bueno, ahora vamos a ver cómo las células troncales hematopoyéticas, que se representan como HSC por sus siglas en inglés, van a dar lugar a las líneas de los linfocitos. Entonces, las HSC maduran en primera instancia como progenitores linfoides comunes o CLP, que luego van a dirigirse a la línea B, que en este caso sería la de la izquierda, y la línea T, la de la derecha, ¿verdad? También puede dirigirse hacia células linfocíticas innatas y también algunas células dendríticas. Entonces, las HSC van a ser algo muy parecido como a la mamá, por decirlo así. Si vemos el lado izquierdo de la figura, vamos a la línea de la maduración de los linfocitos B, que se da en la médula ósea y antes del nacimiento se da en el hígado fetal. Las HSC derivadas del hígado fetal dan lugar al linfocito que se muestra como B1, mientras que la HSC derivada de la médula ósea van a dar lugar a los linfocitos B circulantes que se representan como FOB y a los linfocitos B de la zona marginal o MZB, que también se ve en la figura. Otro punto importante es que el compromiso que va a tener
esta célula en la línea B o T depende de instrucciones que son recibidas por parte de los receptores de la superficie celular, que van a inducir a ciertos reguladores específicos de la transcripción y que a su vez van a dirigir un progenitor linfoide común para que su destino pueda escoger entre ser un linfocito B o uno T, ¿verdad? El siguiente punto es que hay unos factores de transcripción que van a comprometer a los linfocitos para que maduren en la línea del linfocito T. En este caso, estos factores son Notch1 y GATA, y que están ahí en la figura, y esta misma figura nos va a mostrar también que los prolinfocitos T pueden comprometerse en las líneas de linfocitos T, alfa, beta y delta gamma. Por último, tenemos que el desarrollo de linfocitos B y T, las células progenitoras comprometidas proliferan en primer lugar a una respuesta de citocinas y después en respuestas a señales que son generadas por un receptor para el antígeno que selecciona a las células que se han reordenado con éxito sus genes de receptor para el receptor de antígeno. Bueno, esta proliferación va a ayudar a la generación de una reserva bastante amplia de células progenitoras para proporcionar ese repertorio tan diverso de linfocitos maduros específicos para cada antígeno. Hay una parte que me gustaría resaltar, y es que mencionaba en el libro que en los humanos la interleucina 7 es necesaria para la proliferación de los progenitores de los linfocitos T. ¿Cómo se supo que esto era necesario e importante? Se demostró que los ratones que tenían mutaciones dirigidas en ese gen para la interleucina 7 o para el receptor para la interleucina 7 mostraban una maduración defectuosa en los precursores de los linfocitos y que como consecuencia había unas deficiencias profundas de linfocitos B y T maduros. Y esto se conoce como inmunodeficiencia combinada grave ligada al cromosoma X. Esta enfermedad se caracteriza por un bloqueo en el desarrollo de los linfocitos T, los NK y un desarrollo normal de los linfocitos B. Lo que nos demuestra esta enfermedad es la importancia y la necesidad de la interleucina 7 para el desarrollo del linfocito T y de la interleucina 15 para el desarrollo del linfocito NK. Lo siguiente, por favor. Bien. Entonces vamos a encontrarnos con que muchos acontecimientos nucleares en el desarrollo del linfocito están regulados por mecanismos epigénicos. ¿Pero qué es epigenética? ¿Qué son mecanismos epigénicos? La epigenética se refiere a aquellos mecanismos que controlan la expresión génica y el reordenamiento de los genes en el desarrollo del linfocito. Bueno, entonces ya sabemos, nosotros ya tenemos una idea de cómo el ADN se encuentra empaquetado en las histonas, comprimido en la cromatina, por eso he anexado la imagen que se encuentra en la esquina superior derecha. Entonces, esta cromatina se puede encontrar de dos maneras, de una forma holgada como eucromatina, y aquí los genes van a estar disponibles y se van a poder transcribir. O también se puede ver como una forma más apretada llamada heterocromatina, en la que los genes se van a mantener en un estado silenciado. La organización estructural de las porciones de los cromosomas varían en diferentes células, lo que me permite dejar a unos genes disponibles para que se unan a unos factores de transcripción en unas células, mientras que en otras células estos mismos genes puede que no estén disponibles para dichos factores. Entonces, los mecanismos que ponen o no ponen a disposición los genes en la cromatina se consideran como mecanismos epigénicos. Pero entonces, en conclusión, podemos ver que los mecanismos epigénicos pueden silenciar ciertos genes, como sería en el caso de poder silenciar la expresión del gen CD4 en linfocitos TCD8, que relacionado con lo que hablábamos hace un momento, el silenciamiento implica modificaciones de la cromatina que sitúa a este gen CD4 en un estado de heterocromatina. Y por otro lado, vamos a ver qué tiene que ver el microARN aquí. Entonces, los microARN modulan la expresión de los genes y las proteínas durante el desarrollo de la maduración. Como ejemplo, nos dice el libro, tenemos a la enzima Dicer, que es clave en la generación del microARN.
Entonces, al eliminarse esta enzima en la línea T, da lugar a una pérdida de linfocitos T, y la pérdida de Viscer en la línea B bloquea la transición o la maduración de prolinfocito B a prelinfocito B, como veíamos en los pasos que he mencionado al principio de esta exposición. Siguiente, por favor. Bien, entonces cada linfocito B y cada linfocito T produce su receptor para el antígeno de forma específica. Y cada persona tiene esa capacidad, tiene la capacidad de que se puedan generar esos repertorios de linfocitos para que sean bastante grandes. ¿Y esto ha evolucionado en qué forma? Esto ha evolucionado en que no se van a pedir el mismo número de genes para cada antígeno en específico, porque eso implicaría abarcar muchísimos genes solamente para expresar ciertos antígenos. Entonces, los genes funcionales del receptor para el antígeno se producen en los linfocitos B inmaduros en la médula ósea y en los linfocitos T inmaduros en el timo por un proceso llamado reordenamiento génico que va a ser capaz de generar un gran número de exones, que es la parte codificable de la región variable del receptor para el antígeno, usando tan solo una porción pequeña del genoma. Y bueno, este tema es el que a continuación vamos a aplicar con mayor profundidad. Siguiente, por favor. Bien, buenos días compañeros, buenos días profesor. Pues mi nombre es Luis Andrés Escaño y vengo a exponerles un poco sobre el proceso de desarrollo de maduración de los linfocitos, tanto B como T, pues como ya lo había explicado la profesora, mi compañera, perdón. Bien, entonces, para hablar de los procesos de selección que modelan los repertorios de los linfocitos B y T, hay que tener en cuenta que pues, el proceso de desarrollo del linfocito contiene ciertos pasos a los cuales les podemos llamar puntos de control, que son los que estamos observando en la imagen. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos puntos de control? Lo que sucede es que pues, estos puntos de control tienen la funcionalidad de que se utilizan para evaluar a las células en desarrollo en cuanto a su proceso de maduración. Y cabe resaltar algo muy importante, y es que para que se produzca este proceso de maduración, cada punto de control o cada paso debe ser completado con éxito. Entonces, pues vamos a hablar de manera resumida cómo se da este proceso de maduración. Lo que sucede es que pues tenemos un proceso general de maduración donde hay un prolinfocito, ya puede ser B o puede ser T, que sale de la médula ósea. Luego se va a dar una proliferación, lo cual va a convertir este linfocito en un linfocito fascicular, el cual empezará con su proceso de maduración, ya sea del timo o de la médula ósea, en donde ese proceso de maduración finalmente lo que va a llevar a cabo es que ese linfocito cambie su expresión genética y que termine en la producción de un receptor en su membrana, que puede ser pues un receptor de células T o puede ser el anticuerpo pues, para los linfocitos B. Bien, cabe resaltar algo, y es que aunque pues, en la imagen no se muestra, en el punto donde está el linfocito fascicular, según donde se observa hay una apertura del LOCI, del gen del TCR o IG, o inmunoglobulinas, que empieza el proceso de maduración. Y este locus se abre para una cadena accesoria, que es otra proteína distinta en otro gen que no cambia, y lo cual pues va a generar un receptor para ver si se produce adecuadamente. Y aquí tenemos como dos opciones. Se puede producir adecuadamente y puede que no se produzca adecuadamente. Entonces, si se produce adecuadamente, la célula va a proliferar y lo vamos a denominar selección positiva. Y si no se produce adecuadamente, la célula va a entrar en apoptosis y va a ser a lo que le podemos denominar selección negativa. Bien, para que el proceso siga sus pasos, pues obviamente se tiene que producir de una manera adecuada y se va a dar la selección negativa. Para que se produzca, para que se produzca de manera adecuada, si se sigue sus pasos, se produce de manera adecuada y se da la selección positiva, ¿verdad? Luego de esto se van a abrir los locus para la segunda cadena, y ese locus para la segunda cadena va a terminar igual, es decir, se produce un receptor adecuado o no se produce un receptor adecuado. Entonces,
Si la célula produce adecuadamente ese receptor y reconoce un autoantígeno, va a haber un problema. En este caso, al reconocer este autoantígeno, va a entrar en una selección negativa y va a entrar al proceso de apoptosis. Y si al contrario, esta célula se produce de manera adecuada su receptor, pero va a reconocer débilmente ese autoantígeno, es decir, que no va a reaccionar con este antígeno, esta célula va a ser seleccionada para hacer una selección positiva y generar un set final de linfocitos maduros, ya sea tanto de linfocitos B o linfocitos T. Siguiente, por favor. Bien, respecto pues, al reordenamiento de los genes del receptor para el antígeno en los linfocitos B y T, pues la primera idea sobre cómo podrían formarse millones de receptores para el antígeno diferente a partir de un ADN codificador limitado en el genoma procede de los análisis de la secuencia de aminoácidos en las moléculas de IG. Bien, lo que sucede es que estos análisis demostraron que las cadenas polipeptídicas de muchos anticuerpos diferentes del mismo isotipo van a compartir secuencias idénticas en sus extremos C-terminales, los cuales corresponden a los dominios constantes de las cadenas pesadas y ligeras del anticuerpo. Entonces, los genes que van a codificar receptores diversos para el antígeno de los linfocitos B y T se van a generar por el reordenamiento en linfocitos individuales de diferentes segmentos génicos de la región variable, como podemos observar en la imagen, que es la región V. Y con segmentos génicos de diversidad, que va a ser la región D, y la de unión, que es la región J. Este proceso pues es un proceso especializado de reordenamiento génico específico, al cual se le denomina recombinación V-J, que pues será explicado un poco más adelante. Cabe resaltar que se pusieron un segmento génico V específico distante situado en dirección 5' con un segmento situado en dirección 3' en el mismo cromosoma, vamos a obtener un exón reordenado nuevo para cada gen del receptor para el antígeno. Siguiente, por favor. Respecto a la organización en línea germinal de los genes de IG y del TCR, vamos a hablar un poco en profundidad respecto pues, a la organización de los losigénicos de las IG y de los loci del gen del TCR. Siguiente, por favor. Bien, en relación a la organización de los losigénicos de las IG, pues en las inmunoglobulinas vamos a tener en cuenta lo que son los segmentos génicos que se recombinan al azar, lo que nos dará distintas inmunoglobulinas de distinta especificidad. Cada IG tendrá distintos genes y por lo tanto existen múltiples copias de cada segmento génico en el ADN de la línea terminal. También hay que tener en cuenta de que hay 3 grupos de segmentos genéticos localizados en cromosomas diferentes que solo se pueden codificar tras su recombinación. Y los genes que codifican las cadenas están en distintos cromosomas. Entonces, estos 3 grupos son los locus de la cadena ligera lambda, los locus de la cadena ligera kappa y los locus de las cadenas pesadas. Respectivamente, los locus de la cadena ligera lambda van a estar en el cromosoma 22, los locus de la cadena ligera kappa van a estar en el cromosoma 2 y los locus de las cadenas pesadas en el cromosoma 14. Bien, en las cadenas pesadas, además de los segmentos V, J y C, vamos a encontrar el segmento D. Y la región variable de la cadena pesada se va a formar por la unión al azar de los segmentos V de J. Los segmentos C, por aparte, van a codificar el resto de cadenas pesadas y las regiones constantes. Además, cada gen C va a estar formado por varios exones que son separados por intrones y que nos dan los distintos dominios constantes. Bien, el primer gen que encontramos es el gen C-mu, por lo que nos va a dar la región constante de las inmunoglobulinas M. Y en cadenas ligeras, pues tenemos los locus de la cadena kappa, que en la región variable va a estar formada por la recombinación al azar de los segmentos génicos V y J, y va a haber un único gen C, por lo que la región constante siempre será igual.
En relación a los locus de la cadena lambda, es un poco más compleja, ya que hay 4 tipos de cadena lambda o 4 GNC, que van a variar muy poco. Y la región variable viene dada por los segmentos V y J. La región VH es producto de la fusión de 3 segmentos génicos, V de J, y la región VL es producto de la fusión de 2 segmentos génicos, que es VJ. Y cabe resaltar que cada segmento génico está separado uno de otro por secuencias no codificantes, que pues serían los intrones, pero los segmentos génicos no van a ser exones. Siguiente, por favor. Bien, respecto a la organización de los locus del gen del TCR, entonces cada locus del TCR en línea germinal se va a disponer de una manera muy parecida a los locus de las inmunoglobulinas descritos anteriormente, con un grupo 5' de varios segmentos génicos V, que van a estar seguidos de segmentos D. Cabe resaltar que pues, solo están en los loci beta y delta, y seguidos a su vez de un grupo de segmentos J. Todos van a ser en sentido 5' los genes de la región C. Y en el locus beta humano hay unos 50 segmentos génicos V, 2D y 12J. Y en el locus alfa hay 45 segmentos V y 50J. Además de los loci gamma y delta, que tienen en general menos segmentos génicos que los loci alfa y beta, con un total aproximado de solamente 7 genes V, que van, de solo 7 genes V. En sentido 5' de cada gen V del TCR va a haber un exón que codifica un péptido líder, y en sentido 5' a cada exón líder hay un promotor para cada gen V. Y en las proteínas beta y delta del TCR, el dominio V va a estar codificado por los segmentos génicos V de J, y en las proteínas alfa o gamma del TCR, el dominio V va a estar codificado por los segmentos génicos V y J. Además, hay 2 genes C en cada uno de los loci humanos del TCR beta y del TCR gamma, cada uno con su propio grupo 5' asociado a segmentos J, y solo un gen C en cada uno de los loci alfa y gamma. Siguiente, por favor. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí se le escucha. Sí, te escuchamos. Santiago, ¿no? Me sale error de red y toda esa cosa. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Les voy a exponer lo que vendría a ser la recombinación V de J. Entonces, en esta imagen vemos, por decirlo así, un resumen general de lo que le voy a explicar. Tenemos acá el ADN de la línea germinal, tenemos la región V, la región D, la región J y la región C. La región V va a corresponder a la región variable, la región D va a reconocer a la región diversa, la región J a la de unión y la región C a la que vendría a ser la región constante. En la recombinación OEJ va a haber una adición de nucleótidos, va a haber, pues como su nombre lo dice, una recombinación de las diferentes regiones, y van a haber un procesamiento de ARN mensajero para formar en sí lo que vendrían a ser las proteínas. ¿Por qué aparece esta D entre paréntesis? Porque no siempre va a estar la D, va a haber ocasiones donde solo va a estar B, V y J. Entonces, si no hay D, lo que va a suceder es que se va a unir la región B con la región J. Y si está la D, se une primero la región D a la J, y luego la D y la J se va a unir a la región V. ¿Listo? Entonces, también se van a formar, que como ya les estaba mencionando, los ARN mensajeros, que luego van a ir al ribosoma y luego se van a formar las respectivas proteínas. Y la adición de diferentes nucleótidos es lo que le va a dar tanta diversidad a lo que vendría a ser esa recombinación. Y ya esto lo vamos a explicar más adelante. También hay que tener en cuenta que hay que seguir una serie de pasos, como lo mencionábamos anteriormente. Cuando está en el genoma en heterocromatina o eucromatina es muy importante. Entonces, en esta ocasión debe estar como en eucromatina. ¿Para qué? Para permitir el paso de proteínas que median la recombinación. Segundo,
Los dos segmentos génicos deben estar seleccionados a continuación uno y otro a través de unas distancias cromosómicas considerables. Por ejemplo, esta región V, la B1 y la B2, la BN y esta D están separadas por una región cromosómica considerable. Y ya cuando se hace la recombinación y se forma el ARN mensajero, ya vemos que están más pegaditas, más unidas. A las roturas que se le van a hacer, se le van a añadir nucleótidos. Y eso es lo que, como le mencionaba anteriormente, diversidad. Ya están viendo la imagen, ¿verdad? La siguiente imagen. Todavía no. Ahora sí. Claro. Listo. Entonces van a haber unas proteínas que van a mediar la recombinación, unas secuencias de recombinación RSS, y las vamos a ver acá. Hay unas que van en dirección en sentido 3', como las que están en estas dos, las dos primeras, las que están en capa, y luego van a ir unas dirigidas en sentido 5'. Van a haber unas que van a tener, que son heptómeros, o sea, que tienen 7 nucleótidos, y otras que son nonámeros, que tienen 9 nucleótidos. Y van a ir separadas cada una por un espaciador de 12 pares de bases y otra con un espaciador de 23 pares de bases. Estos espaciadores son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque estos son los que van a dar diferentes... son los que van a dar estos giros, los que vemos en la imagen de eliminación, como ese giro circular. Esto lo va a dar estos espaciadores. Y estos giros los dan ¿para qué? Para acercar lo que vendrían a ser los exones, lo que está en color amarillo y verde, lo que está en la región variable y la región J. Los va a unir para que luego queden pegados los exones y luego se eliminen estos heptámeros y estos nonámeros, que son unas secuencias de la recombinación, las RSS, y ya se eliminan. Por ejemplo, en la imagen izquierda vemos que hay una eliminación y en la imagen derecha no se da la eliminación. ¿Por qué? Porque los RSS se plegan de diferente manera y quedan unidos a lo que vendría a ser los exones. Otra cosa importante es que hay una regla 1223 y pues bueno, es importante porque si no está la regla 1223, es decir, si no hay un espaciador de 12 pares de bases y un espaciador de 23 pares de bases, esto no va a poder ocurrirse. Otra cosa es que, como vemos en el gen H, acá sí vamos a ver la región diversa, que yo les decía que podía variar. Unas pueden tener la región D, otros no la pueden tener, pero vemos que al igual que las otras, también tienen unos espaciadores de 23 y de 12 pares de bases. ¿Sí están viendo la imagen? Me toca estar preguntando para explicar. Sí se ve. Listo. Sí, se ve. Acá vamos a hablar de unos pros y contras que tienen que haya promotores y que hayan unos potenciadores. Hay un aspecto bueno, ¿cuál es? Que va a haber una transcripción constante de las diferentes regiones, como lo puede ser la región V o la región variable, pero va a haber unos aspectos malos. Al momento de hacer la recombinación, lo que vemos en rojo que dice ENH, que son los potenciadores, y lo que vemos en blanco con una P son los promotores. A la de la recombinación, estos se van a juntar y van a hacer que los promotores empiecen a trabajar de una manera más dinámica o lo empiecen a hacer de una manera más constante. ¿Qué es lo malo? Que a esta zona, como es un lugar de alto nivel de transcripción, normalmente va a pasar que se van a unir oncogenes, van a unirse genes anómalos y al momento que se unen a estos promotores, se van a empezar a transcribir y a transcribir y a transcribir, generando ¿qué? Un tumor o en sí un cáncer. A esto se le llama tumor linfático, nos mencionaba el libro. Y ahora pasamos al mecanismo de recombinación. Ya se ve la imagen, ¿verdad? Sí, ya se ve. Listo. Pasamos a la imagen pasamos a la recombinación. Van a pasar 4 acontecimientos que los vemos acá. Uno es sinapsis, otro es escisión, otro es apertura de horquilla y procesamiento de los extremos. Y finalmente vamos a ver la unión.
Empezamos con el primero, sinapsis. Va a pasar lo que les estaba mencionando al principio y se lo vuelvo a mencionar ahorita. Los espaciadores van a dar una serie de giros para poder unir poder acercar un poco lo que vendrían a ser estos exones. ¿Listo? Eso en sí es la sinapsis. Importante. Luego sigue la excisión. Va a pasar que van a haber unos genes activadores de la recombinación 1 y unos genes activadores de recombinación 2, RAC1 y RAC2. ¿Listo? Estos, uno no va a poder funcionar sin el otro, por tanto son muy unidos, son como si fueran parejas y van a formar un complejo, ¿verdad? Van a formar un complejo que es el complejo RAC1, RAC2, ¿sí? Y este complejo también se le va a llamar BDJ recombinasa. ¿Qué va a pasar? Entonces, este RAC1 y RAC2 heptámeros, ¿sí? Son a los heptámeros, luego RAC1 crea una muesca en el heptámero y va a liberar OH, ¿listo? Va a liberar OH y va a atacar el enlace fosfoyéster. En simples palabras, lo que va a hacer es romper el heptámero de lo que está unido al exón. ¿Para qué? Para liberarlo, ¿sí? Luego, después de que se da esta excisión del heptámero y la parte del exón, como lo vemos en la segunda imagen, que ya está liberado, RAC1 y RAC2 va a mantener unidos estos extremos romos, o sea, estas horquillas las va a mantener unidas antes de que se dé la apertura y el procesamiento del extremo. Entonces los mantiene unidos para que luego el siguiente paso, que es la apertura de horquilla y procesamiento de los extremos, se dé de una manera mejor o una manera más satisfactoria. Una cosa importante que nos nombra el libro es que cuando un ratón no tenía RAC1 ni RAC2, un ratón, también puede ser una persona, no tienen este complejo, no producen ni B, ¿listo? No van a producir estos linfocitos y pues como ya sabemos, la respuesta inmunitaria va a ser mucho más complicada y mucho peor, ¿sí? Procesamiento de los extremos. Aquí que van a participar la artemisa. ¿Qué va a hacer la artemisa? Esta artemisa es una endonucleasa que va a abrir las horquillas en los extremos codificadores y sin esta no se podrían abrir las horquillas ni generar los linfocitos T ni los linfocitos B. Y si no está la artemisa, va a haber una enfermedad llamada inmunodeficiencia combinada severa que no va a producir linfocitos T ni linfocitos B. Si ya ven la imagen de la izquierda, o si ya les apareció, vemos a una chica que está como en una burbuja. Normalmente los niños que tienen esta inmunodeficiencia combinada severa no llegan hasta adolescentes, pueden morir muy temprano. ¿Por qué? Porque el más mínimo contacto con una enfermedad, mínimo contacto con una bacteria del exterior, pueden matarlos. ¿Por qué? Porque no va a haber una correcta respuesta a antígenos, porque no va a haber una correcta respuesta inmunológica. ¿Listo? Entonces, la artemisa va a abrir la silla. Luego, la desoxirribonucleótido transferasa terminal, o la TDT, que vemos también ahí en la tercera imagen, va a añadir nucleótidos. Y finalmente pasamos a la cuarta parte, la unión. Aquí van a participar diferentes enzimas, la Ku70, Ku80, que son proteínas de unión a los extremos de ADN. ¿Estas qué van a hacer? Se unen a las rupturas y reclutan las DNA-PK. Las DNA-PK que van a hacer van a reparar el ADN bicatenario. Luego van a terminar de unir la DNA ligasa 4 y la XROC4. Van a unir estos extremos y ya finalmente se da la unión y se forma la recombinación completa. Muy bien. Qué bueno que hayas correlacionado eso, ¿no? Lo que no Gracias, entendí profe. fue el dibujo anterior, pero bueno. El de los sapitos. Bueno, buenos días. ¿Sí me escuchan?
Sí, Pili, sí Sí te te escucho. escuchamos. Buenos días. Bueno, bueno, mi nombre es Pilar Perales y yo ahora les voy a hablar un poco acerca de la generación de diversidad en linfocitos B y T. Bueno, antes de adentrarnos un poco en este tema, debemos tener en cuenta que la diversidad del repertorio de linfocitos B y T se va a dar por medio de combinaciones al azar de segmentos génicos de la línea germinal y que para que esto pueda suceder, vamos a someterlos a procesos de eliminación y de adición aleatoria de secuencias por medio de diversos mecanismos. Por favor, siguiente. Gustavo. Bueno, el primer mecanismo del cual vamos a hablar es la diversidad combinatoria. Entonces, vamos a tener que en el mecanismo de diversidad combinatoria, el reordenamiento de los segmentos B, D y J lo que va a hacer es que va a acercar a los segmentos génicos de la línea germinal que se van a poder ordenar de forma aleatoria y van a dar como consecuencia diferentes combinaciones. Aquí hay que tener muy en cuenta que la cantidad de combinaciones que se generan en cada locus va a demostrar el número de segmentos génicos en ese locus. ¿Qué es lo que esto significa? Que si vamos a poseer presencia de B y J y como dijo Gustavo anteriormente, en el caso de que haya D, porque puede que haya o puede que no haya, el número de segmentos va a ser específico, el número de combinaciones va a tener en cuenta el número de segmentos que hay nada más en el locus en el que estamos trabajando y no en el resto. Entonces, esto puede parecer que el número de combinaciones que se puedan hacer va a ser inmenso en teoría. Sin embargo, no, en práctica no va a ser tan fácil o tan bonito como suena, sino que existe la probabilidad de que sea menor el número de combinaciones que se pueden realizar porque no todas las combinaciones que uno realiza en teoría son útiles en la práctica. Entonces hay que tener esto muy en cuenta en este proceso de diversidad combinatoria. Por favor, siguiente. Bueno, vamos a entonces hablar de la diversidad de la unión, que es otro mecanismo. Este viene siendo como el mayor contributor a la diversidad de receptores de antígeno al realizar tanto eliminación como adición de nucleótidos en uniones de segmentos entre BD, DJ y BJ en el momento en que necesitamos unirlos. Entonces, este proceso se puede ver cuando las endonucleasas se encargan de la eliminación de nucleótidos de la secuencia de la línea germinal. De igual forma, si le prestaron atención a a mi amigo Gustavo, él habló de nucleótidos P y nucleótidos D, y esto es otra forma de diversidad de la unión. Entonces, como él venía mencionando, los segmentos codificadores que van a ser cortados por RAG van a formar asas en la horquilla. Entonces, miremos acá a la imagen que tenemos a nuestra derecha. Van a ver un corte en la horquilla que lo que va a hacer es que nos va a dividir la cadena en segmentos asimétricos, o sea, va a haber una cadena de ADN más larga que la otra. ¿Qué es lo que necesitamos hacer aquí? Necesitamos que nuestra cadena corta quede con el mismo número de secuencias, con el mismo número de nucleótidos, perdón, que nuestra cadena larga. Y para que esto se pueda lograr, necesitamos completarla. Para eso, la cadena de abajo, la cadena larga, nos va a servir como una plantilla para poder completar la secuencia que necesitamos introducir. Estos nucleótidos que se incluyen se van a conocer como nucleótidos P. Y este proceso va a ayudar entonces a lo que es la introducción de nuevas secuencias en las uniones de B, D y J. Otro mecanismo en donde vemos también la interacción de la diversidad de unión va a ser la adición de 20 nucleótidos no codificados. Creo que le pasó algo a su audio, Pilar. ¿Escuchan a Pilar? No, señor. No, se le No, fue el audio. pensé que me había el internet a mí.
¿Alguien le puede avisar o mandarle un mensaje de WhatsApp? Sí, ya le estamos diciendo. Profe, entonces si quiere que Que la siguiente siga. sí, el siguiente hable y ya cuando llegue Pilar. Vale, pues. Listo. Si quiere, adelante las 2 diapositivas. Ya a Pilar se le fue la luz. Espera un momentito, Ah, que me va. puedo conectar con los datos. No hay Que que va a preocupar. ver que si se conecta con los datos. Que me esperen un momento que estoy descargando. Qué pena. Me salté. Pues no sé, como ya, si quiere que espera la luz seguirá por mucho tiempo donde ella está, o esperamos que le llegue la luz y seguimos con la presentación y cuando se le llegue la luz, pues ella termina sus diapositivas. ¿Sí? Sí, pero un momentico, ya yo aquí arreglo. Pero podemos ir avanzando. Bueno, si quiere, voy avanzando también, para no perder tiempo. Bueno, dale. Listo. Dale. Pásela, Gustaco. Acá, ¿verdad? No, la otra. Acá. No, todavía falta una. No, se pasó. Menos. Ahí. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Santiago Ayala. Espero que no se hayan dormido todavía. Y bueno, voy a explicarles lo que sería los estadios de maduración del linfocito B. Y bueno, no sé si todavía recuerdan a mi compañera Stephanie que les hablaba sobre la cenicienta, sobre esa transformación del estadio de maduración, la cual se encontraba la célula troncal y cómo evolucionaba a un linfocito B maduro. Y bueno, entonces les voy a explicar cómo sería esa transformación y qué pasos ocurren o qué parámetros se da para que llegue a ese linfocito B maduro y no llegue a una apoptosis. Bien, entonces, primero que todo vamos a comenzar recordando la función de los linfocitos B. Entonces, recordemos que la principal función de estos es producir anticuerpos o también la llamada inmunoglobulina. Entonces, sabemos que esta inmunoglobulina es una proteína fabricada por estos linfocitos y que es secretada en el plasma, y la función de esta es como detectar a estos elementos extraños en nuestro organismo y de esta manera poder activar el sistema inmune y pues poder atacarlos. Bueno, y también resaltar que la vida de los linfocitos, la vida de los linfocitos B se va a dividir en dos etapas. Una, la etapa de maduración, y la etapa de activación. Se podría decir que la etapa de maduración es cuando el linfocito está en ese proceso de desarrollo, desde que se ve en la gráfica, desde la célula troncal, y pues llega hasta el linfocito B. Y ya al llegar al linfocito B vamos a tener que este va a llegar a su etapa de activación, que la etapa de activación es cuando el linfocito B encuentra su antígeno. Y pues la maduración ocurre en los huesos, que pues sabemos que los linfocitos B se originan a partir de células hematopoyéticas en la médula ósea. Bien, las diferentes etapas de los linfocitos B vamos a tener en la literatura, que viene previamente desde un progenitor multipotente y de un precursor linfoide común. A esto vamos a llegar que, como se ve en la gráfica, el linfoide común también lo llaman como célula troncal,
Y también tenemos que vamos a llegar a la célula Pro-B, que se ve en la gráfica. También algunas literaturas llaman este linfoide común como pre-Pro-B, como para decir una etapa previa al Pro-B. De este Pro-B vamos a tener otra etapa que es el pre-B. Siguiente al pre-B vamos a tener al linfocito B inmaduro, perdón, y el linfocito B maduro. Cabe resaltar que cuando este proceso termina, los linfocitos van a hacer como una especie de migración a los tejidos linfáticos periféricos. ¿Cuáles son los tejidos linfáticos periféricos? Los ganglios linfáticos y el vaso. Cabe resaltar que también vamos a tener que los linfocitos B expresan el gel de la inmunoglobulina de dos formas, como ven en la gráfica. Lo hacen de forma soluble y de forma anclada a la membrana. Cuando nos referimos a la versión soluble, es cuando los linfocitos se van a secretar y pues pues lo conocemos como el famoso anticuerpo. Y aunque es la forma más conocida, vamos a tener que solo los linfocitos B solo los linfocitos B desarrollados y activos van a poder fabricar este anticuerpo. Y la otra forma de receptor la otra forma va a ser la anclada a la membrana. La anclada a la membrana es que la expresan todos los linfocitos B maduros sin necesidad de estar activos. Es decir, cuando tenemos la versión del receptor B, de la célula B o también conocido como BSR. Y lo que va a hacer es que va a informar a los linfocitos que tienen contacto con un antígeno y pues para poder atacarlo. Y también recalcar y hacer énfasis en esta parte intracelular del BCR, que es una molécula pequeña y también necesita de otras proteínas accesorias como la inmunoglobulina alfa y la inmunoglobulina beta. Esta BCR las va a necesitar para poder transmitir la información, y también va a necesitar otros motivos como el ITAM, que es un componente basado en tirosina y se va a activar a la respuesta de los antígenos BCR, perdón. También hay que tener en cuenta que hay una infinidad de patógenos diferentes y pues esto nos podría ayudar a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo conseguimos producir tal diversidad de anticuerpos para todos estos patógenos que son tantos y tan diferentes? Y pues lo que nos ayuda a entender esto es cómo nuestro genoma y nuestra biología, por decirlo así, y en concreto los genes de las inmunoglobinas nos va a dar como esa variación, y esto lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva con las regiones variables y las regiones constantes. Siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva les voy a hacer como un pequeño esquema, algo general, para poder en la siguiente explicar a más profundidad sobre lo que sería la recombinación génica y pues tratar de explicarles los segmentos y la variabilidad de esta y la constancia. Bueno, como podemos ver en la gráfica, vamos a tener en la parte izquierda, en amarillo, la zona V, que hace parte del segmento variable. Es decir, que hay muchas variaciones, muchas combinaciones, y de estas combinaciones de la zona de los segmentos variables va a ser lo que podamos producir bastantes anticuerpos para combatir todas estas patologías. Y pues se dice y es que cada combinación va a dar un anticuerpo diferente. Entonces tenemos que la zona variable es la zona de la V, de la D y de la J, como lo habían dicho antes mis compañeros, y la zona azul es la zona constante. Esta zona constante va a estar como fija y es lo que nos permite a nosotros como activar el sistema inmune. Entonces, en cuanto a la literatura, hay muchos datos en cuanto al número de los segmentos génicos, es decir, que cuántos segmentos hay en cada cadena,
y pues se toma como estándar que en la región V vamos a tener 65 a 85 segmentos, en la región D más o menos vamos a tener 27 y en la región J vamos a tener 6. En cuanto a la región constante, vamos a tener que todos van a estar fijos, o sea que no va a haber variación, por eso es la región constante, y vamos a tener al lado de J, del segmento J, vamos a tener el segmento mu por parte de la región constante. Después de mu vamos a tener a delta, después de delta gamma 3, gamma 1, alfa 1, gamma 2, gamma 4, epsilon y alfa 2. Estos nunca van a cambiar de posición y se va a escoger uno como tal de estos y por eso se denomina la región constante como tal. Siguiente diapositiva. Bueno, y para profundizar este concepto que les acabo de explicar, para llegar a un linfocito primitivo o troncal o como lo dicen pro-B o pre-B, vamos a tener un proceso con un desencadenante de mecanismos que lo que va a permitir es como filtrar todas esas pequeñas zonas que no van a codificar para poder así obtener una cadena sintetizada o condensada para poder pues, llegar a ese anticuerpo, ¿no? Entonces tenemos en el primer paso a la izquierda la cadena pesada y a la derecha la cadena ligera. Entonces, como lo decían mis compañeros, tenemos la zona variable y la zona constante y vamos a tener en el primer paso que se va a dar la unión de J, segmento D y el segmento J. Entonces, lo que vamos a ver en la gráfica es que, como ustedes pueden ver, hay como un espacio en gris, que ese espacio gris significa que no va a codificar, aparentemente no codifica para algo. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar esa zona por medio de un loop, como lo explicaba mi compañero Gustavo, y ese loop lo que hace es eliminar ese segmento para poder obtener más zonas que puedan codificar. Entonces, después de esa unión de J, vamos a llegar a un ADN reordenado y al tener ese ADN reordenado, vamos a tener que se va a hacer como otra recombinación o otro filtrado, por decirlo así, y vamos a tener la unión V de J, que lo que hace es ir quitando todos esos espacios que no codifican y poder llegar a un transcripto primario de ARN. ¿Qué pasa? Que se llega, como son dos cromosomas, hay un proceso que ocurre que los dos cromosomas, en los ambos, se está dando como una recombinación igual y esto no puede ocurrir en la recombinación. Entonces lo que se hace es que el primer cadena que dé esa transcripción primaria, lo que va a hacer es inhibir el otro cromosoma para que no se dé al mismo tiempo, perdón, y a la par esa misma codificación. Entonces hay como también un mecanismo de inhibir por si los dos van a codificar lo mismo en esa expresión del cromosoma. Bien, las células pro-B, que es una etapa del linfocito B, son las primeras que van a empezar a sintetizar el receptor BCR que les había comentado anteriormente. Y pues la recombinación VDJ va a darnos la cadena pesada. Y bueno, al recombinar el gen, vamos a tener que en la molécula de inmunoglobulina ensamblada vamos a tener que un cromosoma y el otro cromosoma, van a aportar su parte de la cadena pesada y de la cadena ligera, y de esta forma van a aportar lo que sería el anticuerpo. Una cosa que hay que aclarar es que si el mismo sistema hace pruebas de recombinación y si no pasa estas pruebas, lo que va a hacer es que se va a llevar a una apoptosis y no va a pasar como tal la prueba para que llegue a ese anticuerpo. Y eso sería todo.
Siguiente. Habla. ¿Ya? Sí. ¿Me escuchan? ¿Escuchan? Sí, ¿Escuchan? sí. Sí. Sí, se escucha. Pero fuerte, claro, me escucho lejos. Te escuchas bien, Pili. Como bueno, lejos. pero me quiero disculpar por la interrupción de la exposición, No se preocupe, Pilar, no se preocupe. es Adelante. terrible, entonces voy a Adelante. continuar con lo que estaba hablando y es el mecanismo de diversidad de la Unión. Entonces, como les venía comentando, este mecanismo nos va a aportar la mayor contribución a la diversidad de receptores para el antígeno y va a realizar lo que viene siendo la eliminación o adición de nucleótidos en uniones de segmentos entre B y D, D y J y B y J en el momento en que necesitemos que esto se una. Bueno, como les estaba explicando con la imagen que tenemos a la derecha de nuestra pantalla, vamos a ver que uno de los medios por medio de los cuales se ve la diversidad de unión es cuando vamos a necesitar, vamos a realizar el proceso que vemos en la foto. Entonces, ya como les había dicho, va a haber una decisión en la cadena doble de ADN, vamos a tener una cadena más corta y una más larga, y necesitamos que la más corta se complete por medio de la plantilla que va a ser la cadena más larga, y este complemento van a ser los nucleótidos P. Entonces, habíamos quedado por ahí. Otro de los mecanismos por medio de los cuales vamos a ver esta diversidad va a ser por la adición de 20 nucleótidos no codificados por la cadena plantilla de ADN. ¿Qué significa esto? Que al contrario de los nucleótidos P, que como vemos en la imagen, su secuencia se va a basar en lo que nos demuestra la plantilla, los nucleótidos N van a ingresar de forma independiente sin tener que ver con una cadena plantilla o no. Esta adición va a darse por medio de una enzima conocida como la desoxinucleotidilo transferasa terminal, que lo que va a hacer es que nos va a unir los nucleótidos N. Se han hecho algunos estudios en ratones en donde se ha visto que la deficiencia de la TDT lo que va a hacer es que va a reducir la diversidad del repertorio tanto en linfocitos T como en linfocitos B, demostrando así que esta enzima es de vital importancia para la diversidad genética. Cabe resaltar también que debido al ingreso tanto de nucleótidos N como de nucleótidos P, nos puede generar desplazamientos de marcos de lectura. Entonces, esto lo que va a hacer es que nos va a crear una proteína que no va a ser funcional y que va a tener que ser desechada. Pero digamos que esto es un precio corto a pagar por la generación de la diversidad, como la conocemos en la genética. Por favor, la siguiente diapositiva. Me avisas cuando la pases. Sí, ya te digo. Todavía no la veo que la haya pasado, Gustavo. Gustavo, ya. Bueno, continuando con la diversidad de unión, hay que tener en cuenta que la mayor variabilidad en las uniones de las regiones B y C van a formar la región hipervariable de CDR3. Y esto puede sonar un poco extraño y un poco confuso, pero vamos primero a darle una definición a qué viene siendo CDR. CDR significa región determinante de complementariedad y es una región que posee tanto las inmunoglobulinas como los receptores de linfocitos T. Estas regiones se van a dividir en tres y la tercera va a ser la que se va a encargar de determinar qué tan específico va a ser un antígeno. Bueno, estas regiones CDR3 van a ser las más importantes tanto en inmunoglobulinas como en los receptores de linfocitos T, porque nos van a dar lo que es la especificidad de unión del antígeno. O sea, es aquí en esta región en donde se va a dar la diversidad de receptor. Entonces, aunque parezca que
pueda ser alto el número de inmunoglobulinas y de receptores de linfocitos T que se puedan producir, en realidad este número es mucho menor al que uno piensa. Es un número estimado entre 10 a la 7. Y esto puede deberse a que la mayoría de los receptores que se generan por medio de los procesos de combinación no pasan lo que es la prueba, entre comillas, de selección para pasarle a la etapa de maduración. Es lo que dice la diapositiva, la prueba para que estos linfocitos linfocitos e inmunoglobulinas puedan pasar a ser funcionales es exhaustiva y no todos van a ser madurados. Por favor, siguiente diapositiva. ¿Diapositiva? ¿Todavía no? Todavía no. Ya. Ok, entonces, vamos a hablar de que, un momento, del desarrollo del linfocito B. Entonces, vamos a tener tres procesos principales en el desarrollo del linfocito B y los voy a explicar un poco más a lo general de cómo lo explicó, creo que fue el compañero Santiago, pues esa era la parte que iba antes de lo que él iba a decir. Entonces, tenemos que los tres procesos principales para el desarrollo del linfocito B van a ser el reordenamiento y expresión de genes de inmunoglobulina, la selección y proliferación de linfocitos en desarrollo y por último la selección de linfocitos maduros. Entonces, antes de nacer, los linfocitos B van a encontrarse desarrollados por precursores que van a estar en el hígado fetal, pero ya una vez nace el bebé, el linfocito B va a ser desarrollado en la médula ósea. Entonces, ¿qué es lo importante recalcar aquí? Que la mayoría de linfocitos B van a surgir de progenitores de la médula ósea que en un principio no van a presentar ningún tipo de inmunoglobulina, o sea, va a ser un linfocito liso, un linfocito sin nada pegado. Después, los precursores van a pasar a linfocitos B inmaduros y aquí es donde va a haber la primera expresión de inmunoglobulina, que va a ser la M, que se va a unir a la membrana. Es aquí entonces donde los linfocitos B van a irse de la médula y se van a transportar hacia el vaso para seguir su proceso de maduración. Entonces, aquellas células que van a crecer y que completan el proceso para hacer linfocitos B policulares en el vaso van a expresar entonces tanto inmunoglobulina M como inmunoglobulina D y van a entrar a circulación y se van a encaminar hacia la búsqueda de los órganos linfáticos periféricos para entonces poder reconocer antígenos extraños y dar respuesta inmune a estos. Bueno, después de eso venía Santiago, que ya explicó lo de los estadios de maduración, y ahora voy a hablarles acerca de los factores, la selección del repertorio de linfocitos B maduros, que viene siendo el orden normal de nuestra exposición. Entonces, tenemos que el repertorio de linfocitos B maduros se va a elegir de forma positiva a partir de la reserva de linfocitos B inmaduros. O sea, vamos a tener vamos a tener una reserva de linfocitos B inmaduros y de ahí vamos a sacar lo que nos sirven para que pasen a linfocitos B maduros. Entonces, la selección positiva no está muy bien definida en cuanto al desarrollo de los linfocitos B. Y es por esto que esta selección positiva va a trabajar de la mano con lo que yo llamé, según lo que ve en el libro, el programa de reordenamiento del gen supresor para el antígeno. Entonces, tenemos en la parte derecha arriba la imagen de una fábrica y yo lo pude asociar este proceso con esto porque el linfocito va a tener que pasar por varios procesos antes de ser, haciendo la analogía con la fábrica, antes de ser distribuido a todas las partes que lo necesitemos. En este caso va a ser nuestro cuerpo. Entonces, vamos a tener unos linfocitos B también que se van a encontrar inmaduros, pero estos son como los linfocitos avispados, digamos, por decirlo así, porque van a ser capaces de reconocer antígenos propios con
inmensa rapidez. Y esto se puede inducir al cambio de las especificidades que ya tenían programadas estos linfocitos B inmaduros, que van a pasar entonces por un proceso de edición al receptor. Entonces, este proceso, si este proceso fracasa, se va a dar lo que viene siendo la selección negativa, o sea, no se va a seleccionar este linfocito B inmaduro y va a entrar entonces en el proceso de apoptosis. Tanto la edición del receptor y la eliminación de estos linfocitos que no nos van a funcionar van a ser los responsables del mantenimiento de la tolerancia del linfocito B ante cualquier antígeno propio que se presente en la médula ósea. Y sí, es eso. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Daniela Forero y voy a hablar del desarrollo del linfocito T. Como todos sabemos, la diferencia del linfocito T es que este surge de la médula ósea, pero logra madurarse en el timo. Para recordar, el timo se deriva de la tercera bolsa faríngea y el mesénquima de la cresta neural. ¿Qué es importante saber acá? El proceso que surge es que los linfocitos son dados por el hígado fetal o por la médula ósea y van a ingresar por una vénula al timo, es decir, van a llegar a la unión córtico-medular. En este punto se denominan linfocitos T inmaduros, los cuales en la corteza pues, se logran alojar en el seno subcapsular y posteriormente van a adquirir un receptor de TCR, sea alfa, beta o delta y gamma. ¿Para qué? Para lograr efectuar las diferentes funciones que voy a hablar posteriormente. Es importante saber que el timo, con el paso de los años, pues surge su evolución va disminuyendo, principalmente porque se generan linfocitos T de memoria. Es decir, son linfocitos que se van acumulando con los años y por lo tanto el timo no necesita producir más linfocitos T. Entonces, siguiente. El desarrollo de los linfocitos T dentro del timo no surgen de la nada. ¿Qué quiere decir? Que el linfocito T no va a decir, bueno, ahora me voy a madurar, sino más bien que está dado por medio de células tímicas. Estas células tímicas, como podemos ver acá, se encuentran en el epitelio del timo o en la zona medular. Las células que se encuentran en la zona cortical, pues lo que van a hacer es como formar un camino para que el linfocito T que se encuentra en la corteza logre ingresar a la médula y especializarse. Las células medulares lo que hacen es generar una selección negativa, que voy a hablar posteriormente, para los linfocitos T que se deben desarrollar completamente. Y otras células que inducen a esta maduración y proliferación son las células dendríticas y macrófagos. ¿Por qué? Porque estos van a expresar moléculas del complejo de histocompatibilidad clase 1 o clase 2 para así determinar qué linfocitos T que ya se maduraron van a salir al torrente sanguíneo a realizar su función. También es importante destacar que el movimiento de los linfocitos T no surge por arte de magia, sino que está dado por diferentes moléculas que se encuentran en el receptor de estos. Como sabemos, el linfocito T inmaduro que se genera en la médula o en el hígado fetal está marcado principalmente por CCR9. Este CCR9 se va a unir posteriormente en el timo con la CCL25 para permitir el ingreso de los linfocitos T a el timo. Después esta va a adquirir o se va a unir con CCR7 que le permite el movimiento en la médula y su especialización, y finalmente se va a marcar con el receptor de 1-fosfato de esfinjosina para liberarse al torrente sanguíneo. También, como le decía mi compañera Stephanie, es importante la secreción de interleucina 7 que está dada por las células epiteliales tanto corticales y medulares para inducir a esta maduración y proliferación. Siguiente. Ahora, en el caso de los estadios de maduración, lo voy a hablar a grandes rasgos porque posteriormente pues lo hablaré a más profundidad. Podemos ver que la primera célula o esta célula que está en la unión córtico-medular o en el seno subcapsular tiene puros signos negativos, que quiere decir que tiene doble negatividad.
vamos a recordar esta célula. Posteriormente, esta va a adquirir una doble positividad que por selección positiva pues se van a convertir en linfocitos TCD4, TCD8 y linfocitos reguladores. Pero también puede adquirir una selección negativa para que sirva como célula que permite el reconocimiento del antígeno propio. Pero no nos olvidemos de la primera célula porque la voy a hablar posteriormente. Siguiente. Esta célula que tenía TCR negativo, CD4 negativo y CD8 negativo, ¿qué quiere decir? Que el TCR o el gen del TCR se encuentra presente pero no se expresa. Y si no se expresa, tampoco puede expresar ni CD4 ni CD8. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Se debe dar un reordenamiento de TCR para que se logre expresar. Y como lo hablaba mi compañero Gustavo, este TCR se logra organizar por medio del RAC1 y del RAC2. Posteriormente de que se produce este reordenamiento, vamos a obtener un transcrito primario, que este transcrito primario después se va a poliadenilar para pues, no ser atacado por enzimas, no ser destruido, y finalmente por medio de la traducción y en este proceso de reordenamiento de TCR por RAC1 y RAC2, vamos a tener una cadena beta completa del TCR. ¿Para qué me va a servir esta cadena beta? Para que posteriormente se exprese el receptor del prelinfocito TCR. Siguiente, por favor. Como sabemos, este receptor del linfocito del TCR va a realizar diferentes funciones, como lo podemos ver acá con Drey y Josh. Podemos ver que este pre-TCR o el receptor lo que va a hacer es permitir la selección de prelinfocitos T, es decir, aquellos que deben madurar porque están bien organizados genéticamente, la supervivencia del prelinfocito también, el inicio de la combinación de la cadena alfa, que lo que nos va a permitir es que a partir de esta se genere la doble positividad, que era la segunda célula que veíamos en la presentación anterior, y finalmente se va a inhibir la cadena beta. ¿Por qué? Porque como la cadena beta ya se sintetizó completamente, pues yo no necesito que se siga traduciendo para producir más cadena beta. También es importante saber que el receptor de prelinfocito T tampoco surge de la nada, sino que este va a estar activado por medio de sinasas citosólicas como es la CD30 y proteínas adaptadoras que están ligadas al TCR. Bueno, recordando de lo que he dicho, ya se produjo la cadena beta y también se produjo el receptor del prelinfocito T. Siguiente. Cuando ya se dio este estadio, ahora necesito generar la recombinación de la cadena alfa para poder tener mi linfocito T ya maduro y que finalmente pues, vaya al torrente sanguíneo. Pero es importante saber que en el 30% de los diferentes TCR la cadena beta es igual, pero la cadena alfa difiere. ¿Por qué? Pues porque es la segunda que se crea. Y además de esto, esta diferencia entre cadena beta es lo que permite lograr tener interacción con las moléculas del complejo de histocompatibilidad, tanto clase 1 como clase 2. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de los linfocitos que se van a convertir en TCD con las moléculas de clase 1 y las TCD4 van a actuar con las moléculas de clase 2 porque se genera esta diferencia de la cadena alfa. Finalmente, cuando adquiero este linfotimocito de doble positividad, es decir, el TCR es positivo, el CD4 es positivo y el CD8 es positivo, se va a permitir la diferenciación posterior de estos linfocitos. ¿Para qué? Para que se me genere el linfocito TCD4, que lo que va a hacer es producir citoquinas y así activar otras células para generar la respuesta inmune, y linfocitos TCD8 para producir moléculas que matan otras células. Pero antes de terminar, estos linfocitos también pues expresan la cadena alfa y beta en la corteza, que es el primer punto, y también hay otros linfocitos pues que son una familia más pequeña, pero también tienen importancia, que va a hablar mi compañera Camila, que tienen una cadena delta y gamma. Gracias. Siguiente. Bueno, buenos días, mi nombre es María Camila Quimbaya y pues voy a seguir con la exposición. Entonces vamos a iniciar por los procesos de selección en la maduración de los linfocitos T alfa-beta restringidos por el MHC. Entonces vamos a tener que la selección de linfocitos T en desarrollo depende del reconocimiento del antígeno en el timo y es responsable de la conservación de las células útiles y de la eliminación de las potencialmente dañinas. El repertorio inmaduro sin seleccionar de linfocitos T consta de células cuyos receptores pueden reconocer cualquier antígeno peptídico, es decir, ya sea propio o extraño, mostrado por cualquier molécula del MHC. Sin embargo, vamos a tener
que los únicos linfocitos T útiles son aquellos específicos frente a péptidos extraños presentados por moléculas del MHC del sujeto, es decir, moléculas propias del MHC. Por ende, pues vamos a tener que el resultado neto de estos procesos de selección es que el repertorio de linfocitos T maduros que abandona el timo esté restringido por el MHC propio y tolere muchos antígenos propios, y solo las células útiles pues van a completar su maduración. Siguiente, por favor. Selección positiva de los timocitos, desarrollo del repertorio de linfocitos T restringido por el MHC propio. Vamos a tener que la selección positiva va a ser el proceso por el cual se estimula la supervivencia de los timocitos cuyo TCR se une débilmente o con baja avidez a los complejos peptídico propio MHC propio. Al mismo tiempo vamos a tener que las células se comprometen en la línea CD4 o CD8 en función de si el TCR de una célula individual reconoce respectivamente moléculas de clase 2 o 1 del MHC. Vamos a tener que los timocitos con doble positividad se producen sin estímulo antigénico y comienzan a expresar el TCR AB o alfa-beta con especificidades generadas de forma aleatoria. Vamos a tener algo que se conoce como muerte por descuido, el cual se da en los timocitos cuyos receptores no reconocen moléculas propias del MHC y va a ser la apoptosis por defecto. Y de esta forma vamos a asegurar que la selección positiva de los linfocitos T estén restringidos por el MHC propio. Siguiente, por favor. Durante la transición a partir de las células con doble positividad a las células con una sola positividad, los timocitos con un TCR restringido por la clase 1 se convertirán en células CD8+ o CD4-, y los timocitos con un TCR restringido por la clase 2 se van a convertir en CD4+ o CD8-. Los linfocitos T inmaduros con doble positividad expresan un TCR que pueden reconocer la clase 1 del MHC propio o la clase 2 del MHC propio. Se han propuesto entonces dos modelos que explican el proceso de compromiso en una de las dos líneas. Vamos a empezar hablando por el modelo estocástico o probabilístico, el cual indica que el compromiso de los linfocitos T inmaduros en cualquiera de las líneas depende de una probabilidad aleatoria de una célula doblemente positiva que se puede diferenciar en linfocito T CD4+ o CD4+ o CD8+. Entonces vamos a tener que en este modelo probabilístico una célula que reconoce la clase 1 del MHC propio puede diferenciarse aleatoriamente en un linfocito T CD8+, es decir, con el correceptor apropiado y sobrevivir, o en un linfocito T CD4+, es decir, con el correceptor equivocado, y puede que no reciba señales de supervivencia y pues ir a apoptosis. El siguiente modelo que vamos a tener es el modelo instructivo, el cual va a indicar que el TCR restringido por la clase 1 y por la clase 2 produce diferentes señales que inducen de una forma activa la expresión del correceptor correcto y va a desactivar la expresión del otro correceptor. Entonces, pues acá vamos a ver la diferencia principal entre los dos tipos de modelos, y es que en el instructivo obligatoriamente la expresión del incorrecto pues se va a desactivar. En cambio en el otro puede que no se desactive y pues lleve a la apoptosis. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de la selección negativa, tolerancia central. Vamos a tener que la selección negativa es el proceso por el cual se da apoptosis de los timocitos cuyo TCR se unen con fuerza a antígenos peptídicos propios asociados a moléculas propias del MHC o cuando se diferencian en linfocitos T reguladores. Muchos de los timocitos inmaduros que expresan receptores de afinidad alta, es decir, fuerte, para los antígenos propios en el timo van a ser eliminados. Vamos a tener algo que se conoce como tolerancia frente a lo propio o también tolerancia central, y va a ser debido a que la selección negativa es uno de los mecanismos que asegura que el sistema inmunitario no responda a muchos antígenos propios. ¿Cómo lo hace? Bueno, se va a dar mediante la eliminación de los linfocitos T autorreactivos en potencia perjudiciales o la tolerancia inducida a los linfocitos B maduros y el reconocimiento de antígenos propios en los órganos linfáticos generadores o centrales, y de ahí pues toma su nombre de tolerancia central.
Las células presentadoras de antígenos tímicos que median la selección negativa son sobre todo células dendríticas y macrófagos derivados de la médula ósea. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, por último vamos a hablar de los linfocitos NKT. Vamos a tener que en la corteza del timo los linfocitos T alfa beta con doble positividad expresan receptores del linfocito T que reconocen moléculas CD1 expresadas en timocitos vecinos con doble positividad se van a ver inducidos a diferenciarse en linfocitos NKT. Entonces vamos a tener algunas características tales como el TCR reconoce antígenos lipídicos presentados por moléculas CD1 que no están restringidos por el MHC ni reconocen péptidos mostrados por las células presentadoras de antígenos y por último que secretan citocinas y participan en la defensa del anfitrión y pueden además servir para regular diversas respuestas inmunitarias. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, de verdad que me pareció... Hay algo que tengo que felicitar al equipo, ¿no? Porque este es un tema largo y esta parte es como muchas veces es de aprender procesos así que ya están establecidos y no tienen analogía, pero me gustó muchísimo que le buscaron una analogía como a la vida diaria de los procesos de este tema. De verdad que los felicito, me pareció que hicieron una buena capacidad de síntesis porque este es un tema largo y creo que han cubierto todas las expectativas. Para mí tienen las 5 sobre 5 de puntuación. Hay un grupo que se llama Saiba, Juan Felipe Cuellar, Saiba Lorena, María Lozano, Jordi Morales y Oscar Castaño, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Sí, ellos van a hacer la infografía acerca de la presentación antigénica al linfocito T. ¿Ok? Y van a tratar de describir las dos vías. ¿Sí? En la infografía, haciendo énfasis en eso. Profe, ¿me puede volver a repetir? Es que lo escuché entrecortado. El grupo de Saiba Lorena, ¿cierto? Sí, señor. Juan Cuellar, María Lozano, Jordi Morales, y Oscar Castaño. La infografía, yo le escribí acerca de la presentación antigénica al linfocito T. Van a describir las dos vías y van a hacer énfasis en eso. La próxima semana es el último quiz de este bloque, ¿ok? Ya después no van a tener más quiz, sino hasta que comencemos el otro bloque. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Lo ideal es que los seminarios sean un poco más cortos, como el de hoy, bueno, que fue un poco largo, pero a pesar de que hicimos el examen anteriormente, pues duró más o menos 1 hora y media, y me pareció que fue bastante preciso y lograron sintetizar y lograron entender los procesos, que eso es lo importante. No decir el caletre de lo que dicen los libros, sino entender lo que ustedes, o sea, con sus propias palabras, lo que entendieron. Y eso es lo ideal, ¿sí? Bueno, nos despedimos y el siguiente grupo nos vemos a las 7. Y por favor, Santiago, envíame el nombre de la persona que no pudo asistir hoy en la mañana. Y bueno, nos vemos entonces el próximo viernes a la misma hora. Hasta luego. Listo, profe, muchas gracias. Profe, gracias. Chao, Muchas gracias. Felicitaciones al equipo. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.